Sí. Sí, estábamos diciendo que hay muchas cosas con las que nosotros luchamos y a veces no nos damos cuenta. Eh, Están allí y no nos hemos dado cuenta que se han quedado por pecado. Se estaba hablando de hábitos, de vicios, de desórdenes. Yo he visto a alcohólicos que se han convertido y duran meses y años luchando para salir de eso. Fobias, mentiras, iras, discriminación, costumbres, apegos, cosas culturales, muchas veces hasta idolatría, malicia, bajos instintos, pornografía, engaño, adulterio, fornicación, cantidad de cosas que suceden en la vida de una persona después de haber hecho su ¿Eso es lo que desafío. aparece en Efesios? Después de haber hecho, déjame hablar, después de haber hecho su decisión de fe, la persona sigue luchando con muchas cosas. Esto, muchos de los comentaristas dicen, no, este era el Pablo no creyente, el Pablo que todavía vivía como un mundano, pero no nos damos cuenta que el ser humano tiene que ser regenerado totalmente y es todo un proceso que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es de facto. Él lo hizo, nos libró del pecado, de la muerte, eso ya está hecho. Pero lo que pasa en nuestro ser es todo un proceso, porque aquí participo yo, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo trata de enseñarnos en este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Ese conflicto que llega a su clímax es en el que Pablo está derramando como todo su ser, está diciéndonos, miren quién realmente soy yo. Eso nos cuesta a nosotros. Yo creo que para Pablo fue morir un poco aquí. Él dijo, miren realmente quién soy yo bajo la ley, obrando en mi carne. Mírenme. Sepan realmente que yo hago todo lo que aborrezco, hago todo lo que no quiero hacer. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Quiero hacer el bien, no entiendo, no practico lo que quiero, no hago sino el pecado que está en mí es el que colabora para hacer eso en mí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Entonces dice, y si hago lo que aborrezco, pruebo que la ley es buena, porque me está mostrando que eso es malo. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Recuerdan ustedes de la ilustración del matrimonio? Dice que cuando ya está muerto queda libre, pero Ivonne nos dio una ilustración muy bonita, queda la memoria, ¿no? Y aquí queda en nuestra carne la memoria de todo eso y quedan nuestros anhelos. Por eso es que mire, todo eso que dije que hay que desprenderse, hay que desprenderse. Si ustedes leen la carta a los Efesios también, Pablo nos lleva a un punto en que dice, mire, no anden conforme a la carne, anden conforme al Espíritu. Y entonces dice que nos desvistamos de ese viejo hombre para vestirnos el nuevo y luego empieza a hablarle a los cristianos. No digan mentiras, no mantengan enojados peleando con todo el mundo, ¿cierto? Ni siquiera entre pareja que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo.
dice Pablo en Efesios. Dice también, el que robaba no robe más. Es uno de los mandamientos. Y hay personas que se le roban la credibilidad de otra persona o el prestigio de alguien porque dicen una cosa sin tener en cuenta el daño que están haciendo. No siempre se roba dinero, o no siempre se roban pertenencias. Se roba el prestigio, se roba el honor de las personas, el lugar de las personas también. A veces en las filas somos unos terribles ladrones, nos metemos en el puesto del otro y no nos damos cuenta que es nuestra carne, que está buscando el primer lugar, que está buscando los privilegios, que está buscando, y somos cristianos y vamos a la iglesia y oramos con los brazos en alto, muy arrepentidos, y cuando volvemos a la casa luchamos con las mismas cosas. Por eso yo estaba diciendo que hay hábitos, hay vicios, hay perversión, hay discriminación, hay costumbres, hay apegos de los cuales nos hacen tener una lucha interior muy terrible. Pablo aquí está desesperado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Ustedes dirán, no, pero es que no era convertido. Sí era convertido. Los efectos de la ley todavía estaban sobre él y de su carne. Por eso yo le coloqué a este capítulo esas cuatro cosas que son destructivas en el ser humano, ¿no? La lucha contra el pecado, contra la ley, contra la carne y contra la muerte. Son los enemigos destructores. Y Cristo ya los venció. Yo solo tengo que asumirlo. Y cuando lo asumo, todavía tengo que cargar esta carne, esta mente. Pablo también nos dice en Romanos que acomodemos nuestra mente no al mundo, sino al espíritu, porque ella continuamente maquina lo que vemos, lo que hacemos, por donde andamos. Tenemos una carne que se apresta a pecar y ese nos toca a nosotros. Es parte de la fe también. Si creemos en el Señor como el Salvador, tenemos que apegarnos a la realidad de que creemos que Él ha hecho la obra en nosotros y vivirla. Hay que asumirla. No es solamente un asunto de exclamar, es un asunto de caminar y de hacer las cosas como el Señor nos ha dicho. No nos digamos mentiras, cada uno, todos hemos luchado con una o con otra cosa de esas que nos llevan como si tuviéramos una nariguera aquí, a cometer el pecado. A hacer lo que no a decir lo que no debemos decir, a hacer lo que no debemos hacer, a pensar lo que no debemos pensar, ¿cierto? A actuar con una persona como no debemos actuar. Discriminamos tan fácilmente que ofendemos porque yo quiero preservar mi lugar, porque yo lucho por mis intereses, porque yo quiero esto y yo quiero aquello y siempre quiero el mejor lugar, el mejor puesto, la mejor posición, todo. Por eso es que Pablo exclama, eso está en mis miembros, no puedo deshacerme de ellos, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? No entiendo lo que hago, no practico lo que quiero, no hago no hago lo que quiero hacer, no hago lo bueno, sino lo que es pecado. Quiero hacer el bien, pero resulta que no lo hago, el mal está siempre en mí, y sigue describiendo lo que realmente siente y sucede en su ser interior. Yo creo que todos hemos pasado por momentos
como Pablo, o porque el mensaje en algún momento nos tocó y nos dio como un rayo que nos puso de rodillas en el piso diciendo, Señor, soy un miserable realmente, no te he honrado como debo honrarte, ni he vivido como debo vivir. O porque poco a poco el Espíritu de Dios me va mostrando. Creo que esta es más mi experiencia, cómo me ha ido mostrando el Señor. Mira, Deida, esto que hiciste no es la forma correcta. El Espíritu me muestra, vea, la forma correcta es como lo dice la palabra, amando, entregándote, dando, haciendo aquello para lo cual hemos sido creados, para alabar a Dios y para bendecir a los demás. Y para alabarlo y glorificarlo tengo que tener una vida libre de pecado. Eso sucede en el interior, en lo íntimo, allá adentro, en los miembros, en la mente. Allí está el pecado que nos hace miserables, nos hace prisioneros y nos lleva cautivos en sus garras. Nos lleva a sentir la verdadera miseria humana. Tanta miseria que Pablo grita por liberación. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Intenta vivir en conformidad con la ley en lugar de vivir con el evangelio. Eso sucede. Y si intentamos vivir de conformidad con la carne, pero alabar a Dios en ciertos ratitos, tenerle presente en ciertos ratos, en vez de vivir conforme al Espíritu y someter toda nuestra vida al señorío del Espíritu Santo, eso nos lleva a ser culpables también de pecado y a cometer muchas faltas, especialmente en contra de los demás. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que es como el fin, ¿no? La liberación total. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que aunque con mi mente sirva la ley del pecado, yo soy libre y tengo que asumir esa verdad de que soy libre del poder del pecado. Yo creo que este capítulo 7 tiene que hacernos tomar decisiones serias en nuestra propia realidad como cristianos. Si vivimos solo para que todo el mundo nos complazca a nosotros, si vivimos para darme gusto o si vivimos para la gloria de Dios y para hacer bendición y para hacer ayuda y para hacer dirección y para amar y para servir a los demás. Si yo cumplo aquello para lo cual he sido salvo, creo que el Espíritu Santo morando en mí no permite que mis miembros sean instrumentos de iniquidad, que mi mente sea instrumento de iniquidad. No permite que yo le sirva al pecado. Más bien hace que mi vida sea un instrumento de justicia, sea puesta en las manos de Dios como un vaso frágil, pero en las manos de Él útil para su gloria. Tenemos que tomar decisiones después de esto. Tenemos ese cuarteto. Yo puedo vivir en la carne, yo puedo vivir en pecado, yo puedo vivir muerte eterna si yo no amo al Señor con todas mis fuerzas. Estoy caminando hacia eso. Y puedo vivir en la ley, solamente sometida a ciertos preceptos y juzgando a los demás por los preceptos que yo cumplo. O puedo asumir que mi vida es libre del poder del pecado, del poder de la ley, del poder de la carne y del poder de la muerte, y mi vida es un instrumento para Dios, para servirle. Y que Él es la única función por la cual yo debo vivir, ¿cierto? Que la vida en el Espíritu, que es el capítulo que sigue, lo conseguimos solamente cuando pasamos por este capítulo 7 y decidimos qué voy a hacer. El capítulo 8 nos habla de la vida en el Espíritu, pero este capítulo 7 es decisivo.
Y este capítulo 7 me dice si realmente soy justificado. Porque la justificación por la fe es realmente la amistad con Dios, la comunión con Dios y el poderle amar y servir y poder hacer para aquello para lo cual Él me ha creado. La tarea es comparar las debilidades de la ley del capítulo 7 de Romanos con el poder del Espíritu que está en el capítulo 8 de Romanos, y me encanta ese capítulo porque la vida del Espíritu está saturada también de amor, y el amor es el que mueve la vida del Espíritu. Y entonces, hagamos esa comparación y escribamos también, mire cómo hemos sido edificados por lo que ustedes hacen. Realmente a veces yo quiero coger esto y la lección sea leer de aquí y de allá lo que ustedes han escrito, porque es supremamente bueno, muy importante. Pero no es solamente leer el pasaje y hacer una tarea, es vivenciarlo. Y para poderlo vivenciar tenemos que decir, esto es para mí, este es lo que me pasa a mí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decidir. Tengo que seguir viviendo bajo la sombra de ese cuarteto destructor o acepto, mire, las tres figuras que él ha usado, la del bautismo, que es muy importante, la de la esclavitud, como nos hace libres en Cristo, y la del matrimonio, que legalmente no pertenecemos al pecado, ni a la ley, ni a la carne, pertenecemos a Cristo.